Buenos días, jóvenes. De sexto de primaria vamos a dar inicio al tema de ciencias sociales. El tema es el surgimiento de la minería del estaño. Aquí vemos un minero que está perforando una galería del cerro, extrayendo un mineral. Las causas del surgimiento de la minería del estaño. Veremos las siguientes causas. El agotamiento de los yacimientos estañíferos en Europa. Otra causa fue la demanda de la industria norteamericana y europea que contaba con el estaño como un elemento ideal para las aleaciones, como la hojalata, el papel metálico y las conservas. Estos elementos fueron los activadores del auge minero en Bolivia durante el periodo de 1900 y 1940. Aquí vemos entonces la utilidad de la hojalata que produce el mineral estaño. Y hay otros productos más como ollas, cubiertos, etc. Veremos la siguiente diapositiva. Tenemos los beneficios. Uno de los beneficios que tuvo los empresarios mineros era la infraestructura ferrocarrilera, que ya en los anteriores gobiernos el Partido Liberal amplió su periodo permitiendo la salida eficiente del mineral por vía Antofagasta y después por vía Arica. Otros beneficios es que el departamento de Oruro se convirtió en una ciudad próspera, fue la sede de las más importantes empresas mineras, el punto de abastecimiento de los centros mineros, sede de bancos y un nudo ferroviario. Vamos a ver el beneficio que tuvo para el país. No trajo un beneficio muy bueno para el país, ya que el país cobraba el impuesto por la exportación de este mineral solo el 3%. Entonces, como un ejemplo tenemos acá, en el año 1916 Bolivia exportó más de 100 millones de bolivianos de este mineral, sacó del país. Por lo tanto, nuestro país recibió solo el 3%, que viene a ser 3 millones solo por los impuestos que ellos ocupaban. Entonces el país no se estaba beneficiando. Quienes se beneficiaran eran los mineros. Los mineros, los grandes mineros, los medianos y los pequeños se beneficiaban con la exportación de esta venta del mineral. El país solo recibía el 3%. 97% se quedaban con las empresas mineras. Vamos a ver otros productos que acompañan a la extracción del estaño. Aquí tenemos el bismuto, el wolfram, antimonio, la plata, cobre y el estaño, donde todos estos productos se extraían de los cerros de Bolivia, y el estaño fue el que dio la mayor venta, la mayor cantidad de beta que teníamos nosotros de estaño en esa época. Vamos a hablar un poquito sobre la vida de los mineros. La vida de los mineros era en condiciones no muy aceptables. No tenían una protección, no tenían a veces casco, a veces el casco no tenía linterna, no tenían una vestimenta. Vale decir que cuando uno entraba a las minas, la vestimenta era un overol grueso, pero conforme iban haciendo galerías bajando, el minero necesitaba otro instrumento de vestir. A veces no contaba con eso. También percibían salarios muy bajos y los empresarios recurrían al enganche. ¿Qué significa el enganche? Recurrían a un adelanto de dinero que se les daba, ¿ya?, para atraerlos de esa manera y aumentar paulatinamente sus deudas. Anotaban, les hacían sacar préstamos, les daban en víveres, y ese era el enganche, de tal manera que los mineros no podían ya terminar de cumplir sus obligaciones y se quedaban
bastante tiempo en esa minería. Vale decir que a veces en algunas empresas mineras los trataban muy mal. Entonces también realizaban préstamos en base a los víveres que llevaban en su casa y hacían ese préstamo donde en la misma empresa que los contrataba. La misma empresa tenía también un almacén donde les proveían de víveres. Entonces estaba bastante dura la vida del minero. Todo esto, estas injusticias, originó el descontento de los mineros, dando origen así a los movimientos sindicales de aquel entonces. Pero estos movimientos sindicales eran parados, duramente reprimidos por el ejército, ya que el ejército estaba apoyando al gobierno de turno y por ende también a los empresarios, a los grandes empresarios mineros que también aportaban la ayuda tanto económica como también política y social. Estaban en un buen puesto los mineros, los empresarios mineros, y no así el minero trabajador. Entonces, de eso se originó un descontento. Los mineros ya empezaron ya a aglutinarse, a hacer movimientos sindicales, y hoy en día ya tenemos nosotros la Central Obrera Boliviana, que aglutina a todos los mineros de Bolivia y con sus obligaciones y sus deberes. ¿No? Tienen ya unos estatutos, la COB. Tenemos la COB, la COB, que es la Corporación Obrera Boliviana, y la COD, que es la Corporación Obrera Departamental. Todas estas pertenecen a un sindicato nacional. Vamos a hablar de la aparición de los varones del estaño. Los tres grandes grupos conocidos como los varones del estaño controlaban, ya había dicho, la economía boliviana hasta la nacionalización de las minas. Hasta ese entonces, ya en 1952, ya vino una nacionalización de las minas cuando gobernaba el presidente, el doctor Víctor Páez Tensor. Antes, la influencia de estos mineros sobre los políticos, precisamente sobre el Partido Liberal y el Partido Republicano, fue decisiva. Forjaron las políticas del gobierno siempre a favor de sus intereses, estos empresarios. De los tres empresarios llamados varones del estaño, me refiero a Patiño, Hochschild y Aramayo. Patiño tenía las minas más ricas en Bolivia y las compañías de refinación y fundación en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Se dice que su producción llegó a tener el 50% de ganancia total a nivel nacional, quedando el otro 50% entre los empresarios mineros de Aramayo y Hochschild. Acá tenemos una figura, Patiño, ¿no? Era cochabambino, Aramayo era potosino y Hochschild era un extranjero. Vamos a ver ahora un poquito, una breve historia de cada uno de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, la reseña ya de Simón Iturri Patiño. Aquí vemos una imagen y vemos también acá la imagen de su familia, que ellos ya tenían tanta riqueza que toda su familia fue a vivir a Europa y allá se han formado todos sus hijos y sus descendientes. Vamos a ver. Simón Iturri Patiño, empresario minero boliviano que fue uno de los grandes varones del estaño y probablemente la figura más destacada en el ámbito de las grandes compañías mineras que dominaron la economía boliviana durante buena parte del siglo XX. De origen humilde, comenzó su actividad laboral en 1883 como empleado de una casa comercial en la ciudad de Cochabamba. Años más tarde se trasladó a Oruro para incorporarse a la empresa de Germán Fricke y compañía, que se hallaba en aquel momento en plena expansión de la minería. Su interés por esta actividad minera despertó en aquellos años y en 1895 estableció una sociedad con los responsables de la mina La Salvadora. Esta
Este yacimiento, situado en el departamento de Potosí, en el Cerro Yayagua, se convirtió en el año 1900 en una de las reservas de estaño más importantes del mundo, pues se descubrió que en su interior de este cerro había una gran cantidad de yacimientos de estaño, de esta beta. Ahora vamos a ver a otro empresario, varón del estaño, Maurice Hochschild o Mauricio Hochschild. Este era un señor de origen judía, dedicada toda su familia a la industria minera durante más de una generación. Él era hijo mayor de un comerciante y este tenía dos primos involucrados en la industria del metal, los hermanos Bertolt Hochschild, que fundaron American Metal Company, y Zachary Hochschild. Bertolt y Zachary fundaron esta empresa minera y ahí fue Mauricio quien se insertó para trabajar. Durante las siguientes 2 décadas, Maurice Hochschild construyó un imperio económico en Bolivia en torno a la explotación minera y el comercio de este mineral, el estaño. Su comercio, su imperio se extendía desde el Perú hasta Chile. Durante todo este periodo de crecimiento, algunos familiares llegaron a América del Sur para trabajar con él. Sin embargo, también se dice que él ayudó mucho a muchos judíos a salir de Europa durante la Segunda Guerra Mundial y los trajo a Bolivia y les dio trabajo. Según cuenta la historia, que él ayudó mucho a esta gente, a las familias judías, las traía a Bolivia y les daba trabajo. Sin embargo, otros decían que era un señor muy duro, no era muy solidario con sus empleados. Tenemos por último al clan o al grupo de los Aramayo. Aquí tenemos a José Avelino Aramayo, quien se insertó en la minería. Como segunda generación tenemos a Félix Avelino Aramayo y en la tercera generación tenemos a Carlos Víctor Aramayo. Y vamos a hablar un poquito de este último. Fue un empresario boliviano apodado Varón del Estaño, que junto con Simón Iturri Patiño y Hochschild tuvieron ese nombre, Varones del Estaño. Su actividad minera en una época fue de fuerte crecimiento del precio internacional de este mineral, los llevó a acumular grandes fortunas y un poder que ejercían en el país. Él era un industrial minero, fue director de la compañía Aramayo de Minas de Bolivia, que luego, después en 1952, fueron nacionalizadas. A nivel político, ocupó el cargo de ministro de Hacienda y en Londres representó la embajada diplomática. En el campo del periodismo, editó el periódico La Razón, que hoy está en Bolivia. Bien, jóvenes, acá vemos, tenemos que copiar en nuestro cuaderno este tema, leer esta página y luego realizar la primera actividad productiva que indica en esta misma página. Entonces, no te olvides de estudiar, no te olvides de hacer tu álbum. Hasta la próxima y muchas gracias por la atención.